Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Hola, profe, buenas tardes. ¿Me confirma, por favor, que ve en la pantalla? Sí, profe, ya Señor, se lo ve. estamos viendo. Bueno, entonces en la clase de ayer estuvimos primero instalando lo de SQL y lo de SAM. ¿Cómo le fue con eso? Bien, profe, Bien, ya está lado. todo ready. Yo creo que también por mi lado bien. Bien, profe. Perfecto. Bueno, y lo otro que estábamos mirando era como la introducción, el tema de SQL. Entonces vamos a continuar desde aquí, desde ahí. Bien, entonces estábamos revisando. Voy por aquí la cámara.
estábamos revisando así, ¿no? Estábamos revisando lo de la parte teórica y vamos acá, ¿no? Empezamos a hablar sobre el sistema de información, sobre qué es un sistema de información, los dos tipos principales de los transaccionales y los analíticos, y revisamos también las propiedades, ¿no? De los sistemas transaccionales, que en este caso contiene las propiedades así, ¿no? Atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad, y solo alcanzamos a hablar sobre el tema de atomicidad, donde cada transacción, pues al momento de determinar esa inserción, actualización o eliminación, pues debe revisarse que esté completa, ¿no? Si todo fue bien, pues sencillamente se hace un commit y se queda la información de forma permanente en la base de datos, y si llega a haber o algún error en alguna de las inserciones en esa transacción, pues sencillamente se retorna la base de datos a su estado original. Es decir, que si estamos insertando 5 datos o eliminando múltiples cosas a la vez, si alguna de las 5 falla, si sea la última, y así se hayan logrado las primeras 4, se retorna a la base de su estado original debido a que hay algún error, ¿no? Entonces, la intención es que todas queden completas. Y ahí vamos. Consistencia. Es una transacción que partirá de un estado de consistencia de la base de datos y en la mayoría de los casos de estos estados nuevos y válidos de los datos. O sea, es consistencia, son bases de datos coherentes. Lo estábamos hablando también ayer de ese tema, pasamos a hablar del tema de las transacciones. Les di un ejemplo: cuando se hace una transacción que se debe descontar un dinero de una cuenta y, por ejemplo, va a ser una transferencia de dinero y aparece reflejada que se descontó de mi cuenta bancaria, y le aparece a la otra persona también que se hizo esa transferencia, ¿no? Entonces, no puede aparecerle a la otra persona que le consignaron 1.000.000 de pesos y a mí todavía aparecerme el 1.000.000 de pesos, ¿no? Entonces, debe haber, quitarme ese saldo a mí y ponérselo a favor a la otra persona, reduciendo lo que si hay un descuento o algo hace un descuento el banco, si es de banco a banco, de cuenta a cuenta, lo que sea, si llega a haber un descuento, pues haciendo su descuento correspondiente. Pero la información debe ser consistente en el caso de que se haga un pago o se haga una consignación. No pueden haber en los dos estados los dos valores al mismo tiempo del 1.000.000 de pesos. Por eso, ¿saben? Nos dicen cuando hacemos la transacción, un momento, espere un momento, está haciendo la transacción, pues tiene que hacer todo el proceso. Ojo, estamos hablando en el tema de lo que son sistemas transaccionales, ¿no? Y eso está más relacionado a la base de datos relacionales. Ya después hablamos a la diferencia de las relacionales y las no relacionales. Aislamientos. En una transacción, en un proceso de ejecución y aún en un proceso o en ejecución y aún no comprometida, la mayoría permanece aislada en cualquier otra transacción. En otras palabras, una transacción en ejecución no debe leer datos en ninguna otra transacción en ejecución. Entonces, lo mismo, en el mismo ejemplo de nuestra transacción, yo tengo 1.000.000 de pesos. Imaginémonos que vamos a hacer alguna consignación a una persona. Dice la persona que ya se le reflejó la consignación y yo sigo con ese 1.000.000 de pesos. Y aún así yo digo, bueno, voy a hacer otra consignación ya que me aparece todavía el 1.000.000 de pesos, ¿sí? Entonces, no podría hacer esa transacción porque se supone que ya no tengo saldo. Digamos que solo el saldo es 1.000.000. Si le transfiero a una persona, pues no debería tener saldo. Pero bueno, ahí aparece porque de pronto hubo un problema en la consistencia de datos, en fin, y aún así aparece y yo quiero hacer otra vez esa
ese millón de pesos. En ese momento, esa transacción, si me aparece reflejado ese millón de pesos, es porque no ha terminado. Por lo tanto, no debería permitirme hacer otra transacción hasta que termine la anterior, ¿no? Lo mismo pasaría si estamos en un videojuego y hay una, no sé, algún poder o algún arma en la zona y yo llego y me acerco a esa arma y otra persona se acerca en el momento. Pues las dos personas no podríamos tener el arma al mismo tiempo, ¿verdad? Usted debe tomarla una sola persona, en ese momento debe retirarse la escena donde tenga ese objeto del arma, debe quitarse de ahí y debe de entregármela a mí. Debe haber una relación entre mi usuario, mi jugador y el arma. No puede haber dos personas que tomen la misma arma, ¿no? Entonces, mientras que una transacción se está llevando a cabo, debe estar aislada de las otras transacciones. No, digamos que estamos comprando zapatos y dice que hay dos pares de zapatos, o dos, ¿sí? Y yo voy a comprar uno, otra persona compra el otro y llega una tercera persona a comprar otro par de zapatos. Y también lo compró. No podría comprar esa tercera persona, porque las otras dos personas en ese momento está llevándose a cabo la transacción. Si alguna de las dos no completa esa transacción, pues entonces quedaría disponible ese par de zapatos. Durabilidad. Donde los datos comprometidos deben ser persistentes. Esos datos comprometidos se almacenan en discos físicos, por lo que incluso en caso de fallo y reinicio del sistema, los datos estarán disponibles y serán consistentes. Bueno, de eso se trata la base de datos, ¿no? Ahí estamos hablando de que la data es dinero, ¿no? Entonces, se supone que si nosotros estamos eh, consignando, eh, registrando información. Esa información va a ir a una base de datos. Se supone que no voy a volver a tener que registrarla más adelante, ¿sí? Entonces, la empresa debe ser la encargada de hacer persistencia de esos datos y hacer las copias de seguridad de esos datos. Y bueno, eso pasa en algún momento, estamos haciendo un juego y pasa algún error y estábamos en una misión y aparecimos en una misión anterior. ¿Sí? Perdimos 20 minutos de juego. Hubo un problema en ese momento en el servidor o lo que sea. Entonces, falló y nos tomó la última copia de seguridad que fue en el último punto de partida, por ejemplo, ¿no? Pero aún así deben garantizarnos de que hay una persistencia de datos. En este caso, de pronto no fue mucho el tema, pero imagínese que haya sido dinero o que haya sido otra cosa, ¿no? No se puede garantizar, no se puede decir, es que se perdió las últimas transacciones que se hizo durante la última hora o durante el último día, y entonces, no. Entonces, por eso podemos tener dos lugares de almacenamiento. Uno donde la persona, el usuario está registrando la información y un espejo, una copia, que al momento de que registren esta, de una vez se registre en la otra, se haga una copia de la otra, y en el momento en el que caiga esta, ¿sí? La otra mantiene la misma información y se puede hacer una imagen en ese momento para volver a rescatar la información. ¿Sí? Debo mantener la redundancia en esas bases de datos. Y ese serían lo que sería la atomicidad, la consistencia, el aislamiento y la durabilidad. Esas son las propiedades así. ¿Cómo lo ven? ¿Ya las conocían? ¿Se entendió el tema? Sí, profe, entendido. Señor. Ok. ¿Alguna persona que ayer ya entraron dos personas nuevas, ¿hay otras dos personas aparte de esas? ¿O no? Buenos días, profe. Buenas tardes. No, Buenas tardes. pues hasta el momento, pues yo, sí, aunque solo puedo ingresar de lunes a viernes de forma sincrónica. Entonces, anoche, pues, después de llegar de trabajo, porque yo trabajo en las noches, tuve la ¿Pero usted oportunidad. estaba desde el principio o hasta ahora ingresó? No, hasta el día de ayer que me habilitaron la plataforma porque había solicitado un cambio, pero se demoró semanas, entonces voy a empezar a adelantar material, profe. ¿Pero ya conoce Java? Sí, sí, señor. Yo Ah, ya bueno. conozco Java, ya conozco. Porque acabamos de terminar Java. Ahorita estamos empezando con el tema de SQL. Así que si sabe manejar Java, pues está bien.
De todos Ajá. modos, tiene que revisar las clases anteriores para mirar cómo va a ser lo del proyecto. Si alguna cosa por allá no conoce sobre Java, pues revisar los temas que hemos visto. No, ¿Listo? profe, sí conozco Java, sí lo Ok. conozco Java, sí, conozco pues Bueno. varios lenguajes de programación. eh, pues he desarrollado algunas aplicaciones en algunos y pues me he ido fortaleciendo con lo que es las bases de datos, ¿sí? Para que pues estos guarden en aplicaciones, pues cuando pues, se construyan las aplicaciones, guardarlas en bases de datos, ¿sí? Ujú. Entonces, vale, pues me toca adelantarme ahí varias cositas de las que hablamos, porque sí veo que algunas cositas no desconozco. ¿Mm? Bueno, sí, como le digo hasta ahora, pues empezamos ayer con el tema de SQL, entonces lo importante es lo de Java, que siempre duramos bastantes clases ahí. Sí, ¿Listo? señor. Vale, mi hermano. Bueno, Bien. Y entonces está el sistema de los sistemas analíticos, ¿no? Entonces, utilizan la información generada por los sistemas transaccionales. Recuerden que en los sistemas transaccionales es para cuando registramos información, ¿no? Realmente siempre está incluido el CRUD, ahí está siempre, porque siempre tenemos que crear, insertar algo, eliminar algo, actualizar algo o mostrar información, siempre está ahí, ¿no? Entonces, los formularios, en nuestro caso de web, son los formularios los que van a permitir el ingreso de datos. Entonces, a través de los inputs de los formularios, nosotros estaremos registrando la información y esa información es capturada o es enviada desde los formularios y es capturada a través de nuestra API, que lo estaremos haciendo ya la otra semana. Y esa API es la que permite guardar esa información eh, en nuestra base de datos. Después de que esté guardada en nuestra base de datos, entonces es donde viene la otra parte, que es la de sistemas analíticos. Ya con esa información es que empezamos nosotros a analizar los datos para tomar decisiones, que era lo que estábamos hablando anteriormente de análisis de datos e inteligencia artificial. Tomamos esos datos, acomodamos esos datos, limpiamos esos datos, analizamos esos datos, graficamos si tenemos que graficar y al último tenemos que darle una conclusión, tenemos que darle un resultado al cliente. Ahí se me perdió la otra. Ahí está. Y que veo acá, no sé, usted veo acá algo, ustedes de pronto no lo ven, pero yo veo acá lo que me está molestando, como una mancha negra. ¿Qué será? Pero creo que es la mancha de, del calendario que quedó ahí. Bueno. Por ejemplo, basándose en los tickets de un supermercado y en los tickets de todos, y en los tickets de todos los demás durante meses y años, se puede analizar qué artículos de supermercado se venden juntos durante un mes. Bueno, el ejemplo, por ejemplo, de un centro comercial. Centro comercial, tenemos registrado las personas en cada tienda que hizo alguna compra en los diferentes almacenes. Tenemos registrado de pronto de forma visual por algunas personas, algunos registros que se han hecho en algunas partes del centro comercial de algunos eventos o cámaras que tienen algún reconocimiento facial o corporal y pueden hacer la cuenta más o menos de cuántas personas ingresan por esas puertas y sacar un estimado. O sea, tenemos los datos, de alguna manera tenemos esos datos. Entonces, al tener esos datos, queremos nosotros saber eh, cuáles son los días o los meses o las semanas donde hay menos tránsito de personas. O queremos saber cuáles son los días donde van más parejas o los días donde van más familias o días donde van más mujeres o van más hombres o van más niños, en fin, ¿sí? ¿Para qué? Para ofrecerles eventos, para ofrecerles promociones o los días que está más vacío el centro comercial, hacer un evento para traerlos ahí, pero entonces necesitamos esos datos para empezar a hacer el análisis sobre eso. ¿Sí? Pues para eso es que nos sirven. Si estamos, como el ejemplo acá, de un supermercado, necesitamos mirar cuál es el producto que menos se vende, que más se vende, ¿sí? Y no sé, hacer un impulso o la persona o la empresa que se encarga de la marca, ¿sí? Pedir que se haga un impulso sobre esa marca ahí, o un espacio, en fin, o hacer promociones o descuentos si se puede hacer.
de eso. Pero para eso tenemos datos, ¿sí? En este caso, un centro comercial pues es fácil porque es por la caja registradora, nos va a decir el ingreso de datos, es una computadora, nos dice ahí cuál es el artículo que más se ha vendido, cuántos no y tal cosa. Entonces queda mucho más sencillo. Ahora le dicen a usted también cuando va en algún almacén de cadena grande, le dice con su número de cédula para obtener puntos. Bueno, eso sí, usted obtiene puntos, pero por ejemplo, yo siempre que voy, yo siempre me dice, ¿quiere puntos? Yo digo, ¿tiene puntos? Y digo, sí. ¿Por qué? Porque yo sé que está entre esa estadística donde hacen descuentos a las personas que siempre van. Y si es verdad, a mí siempre, por ejemplo, que yo voy al Éxito o a Metro aquí, siempre me da un descuento. Siempre que yo voy a comprar algo, yo miro el precio y siempre resulto tener. Yo hace más o menos, ahí muestran que ahí salen también en las redes cuando más o menos van a hacer descuentos. Y sí, es verdad que los descuentos siempre son considerables a las personas que le dan esos puntos. Pero es por eso, porque uno siempre da la cédula, entonces dice siempre va a comprar acá, tal cosa. Y cuando están dando esas promociones, los puntos que uno tiene acumulados, como sea, entonces le dan uno esos beneficios. Y pues uno siempre va allá. Ese es el negocio, ¿no? Atraerlo a uno siempre ahí. A veces el por mayor, pues a ellos les sale bien y a veces son los que sufren, son los de las marcas, porque algunos de esos almacenes de cadena los obligan a dar ciertas promociones para poderles seguir vendiendo los productos. Entonces, pues ellos a veces, por mantener la marca, pues también entran en esas digamos, de pérdidas o no muchas ganancias y pues el beneficiado es uno como cliente, ¿no? Bueno. Entonces, los sistemas OLAP son utilizados por los mandos intermedios o superiores. El tipo de operaciones de la base de datos son consultas complejas de gran volumen de información histórica. Bueno, si vamos a trabajar en el entrenamiento de una inteligencia artificial, ya habíamos hablado de eso también anteriormente, pues necesitamos nosotros muchísima información para poder hacer un entrenamiento adecuado. Entrenamiento y reentrenamiento, ¿sí? Porque puede ser que los datos sean, si solo los datos son fijos, seguro el entrenamiento es un éxito. Pero cuando los datos son variados, ¿sí? Entonces hay que hacer un reentrenamiento siempre para poder mantener un porcentaje alto de 80% en adelante, ¿sí? Para que tengamos una probabilidad óptima. Bueno, esa era la parte de sistemas analíticos. Acá, ¿cómo vamos? ¿Pregunta hasta acá? ¿Todo bien? Bueno, ¿qué es la base de datos? Pues ya sabemos lo que son los sistemas de información, los tipos de sistemas de información. Ahora, ¿qué son las bases de datos? Conjunto de datos organizados de forma que sea fácil acceder a ellos, gestionarlos y actualizarlos. Los datos deben permanecer seguros y protegidos, no son susceptibles acceso o a modificaciones no autorizados. Y aquí es donde viene también la forma de cómo nosotros vamos a trabajar nuestro proyecto. Yo les había mostrado en las primeras clases cómo viene la estructura de nuestro proyecto. Y por supuesto que usted puede hacer una API súper sencilla, donde tenemos una petición desde el front hacia el API, y el API sencillamente tiene su set point y en el mismo controlador hace la consulta hacia la base de datos y trae la información y la muestra, y perfecto, y funciona, claro que sí. ¿Es seguro? No, yo les mostré eso, ¿no? Las diferentes formas, y les estaba diciendo, y ya está hecha, pero no es seguro. Y hacíamos otro poquito y decía, y no es seguro. Y hasta que llegamos a lo que les dije que era seguro. Son varias etapas. Está desde la parte de la seguridad, empieza desde el from, desde la parte de validaciones de los datos de entrada, ¿sí? Y después viene a través de cómo está la estructura, en este caso que estamos trabajando o vamos a trabajar con una arquitectura de capas, donde tenemos nuestro controlador, tenemos nuestro servicio, tenemos nuestro repositorio, tenemos nuestros objetos y aparte tenemos nuestro archivo, que es la parte de seguridad, que también gestiona y revisa toda nuestra lista blanca de donde se están haciendo las peticiones. Entonces, si tenemos nuestra API y queremos que solo un IP específico, que es nuestro cliente, haga las solicitudes, pues ya con ahí estamos reduciendo bastante por accesos no autorizados. Ahora, si les decimos que solo los que pueden crear, actualizar, eliminar o obtener en algunos casos deben estar autorizados, entonces ahí donde viene el tema de JSON Web Token, ya que cada vez que yo me logueo, entonces mi API me genera un JSON Web Token único para esa identificación, se la entrega al front, y el front cada vez que va a hacer una petición
de CRUD, pues en ese momento debe demostrar que él está autorizado con el JSON Web Token. El JSON Web Token lo recibe el API y debe revisar si coincide con lo que está con la autorización o no. Si es así, entonces le dice, ok, continúe con su inserción o lo que vaya a hacer. Si no, le dice, hasta aquí llegó. Puede ser de la misma IP, lo que sea, pero el login no fue correcto. Y por supuesto, al momento de hacer el login, pues mi usuario y mi contraseña deben coincidir con las que están en la base de datos. Si coincide, me entrega un token y es con ese token que yo trabajo, de lo contrario no. Entonces hay varias formas de mantener esa seguridad. Y aparte de eso, eso solamente para el acceso, para hacer peticiones. Aparte de eso, dentro de la estructura tenemos nuestro controlador y tenemos nuestro patrón DTO. Nuestro patrón DTO, que ya estuve hablando de eso en clases anteriores, lo que nos permite es que la transferencia de datos sea a través de un objeto. Y ese objeto me dice, yo le digo como programador, solo me recibe esta información y no más. Entonces, no importa lo que manden por el cliente, si no coinciden los names de los inputs con los que yo tengo en mi objeto, no va a permitir el acceso de los datos. Así de sencillo. Y esa información es la que va a ir hacia el servicio. El servicio tiene toda nuestra lógica de negocio. Entonces, después el servicio tiene que hacer las peticiones, tiene que hacer, perdón, las consultas hacia la base de datos. Pero realmente el servicio lo que manda es un objeto hacia nuestro repositorio y es el repositorio el que hace las consultas hacia la base de datos. Entonces tenemos el controlador, tenemos el servicio y el repositorio que a través de un API se conecta al gestor de base de datos, que en este caso es MySQL. Eso es un API propio del gestor de base de datos, ¿no? Que en este caso lo tiene ya todo nuestro Spring Boot con las librerías y todo lo demás. Nosotros lo haremos de forma nativa primero y después lo haremos directamente con Spring Boot y el ORM para que usted lo entienda muy fácil. Entonces son varias capas. Entonces, ¿qué pasa? Si nos mandan cualquier dato que no corresponda a lo que estamos necesitando nosotros, sencillamente lo ignora y no lo deja pasar. Así tenga acceso, así tenga un token o lo que sea, sencillamente esos datos no los va a dejar pasar. De esos datos después llegan a la lógica del negocio, o sea, debería hacer una validación en la lógica de negocios para revisar que los datos sean de tipo correcto, que no vengan vacíos y cualquier cosa que corresponda a la lógica del negocio. ¿Sí? Se hace lo que se tenga que hacer en la lógica del negocio y ahí se mapea ese objeto con las entidades que tenemos nosotros de la base de datos. En nuestro caso, crearemos unos objetos que son nuestros objetos pollo que hemos estado hablando, y esos se convierten en entidades y las entidades son las mismas tablas de la base de datos. Es decir, que si al momento de mapear no coinciden tampoco esos atributos con las entidades, tampoco va a permitir guardar la información en la base de datos. Debe coincidir. Entonces, ya que los mismos atributos de la entidad son los mismos nombres de las columnas de la base de datos. Entonces, en el momento en el que ya se guarda la información y aparte de eso está la protección de la base de datos, ¿sí? Entonces también debe coincidir los tipos de datos en la base de datos y lo demás que como hayan ustedes definido las columnas, ¿sí? Eso es para crear y para obtener la información o para crear o para actualizar o para eliminar, da el mismo proceso. Y para obtener información, entonces pasa lo mismo. Se hace una consulta desde nuestro repositorio hacia la base de datos, se recibe la información y esa información se empaqueta en la entidad. Después esa entidad debe mapearse en un archivo, en un DTO, y después debe enviarse desde el servidor hacia el controlador y del controlador hacia el cliente. ¿Qué pasa ahí? Ahora la parte inversa. No importa cuántas columnas tenga la tabla, puede tener 10 columnas, pero el cliente solo necesita que yo le envíe 2 datos. Entonces, si sufre un ataque y quieren la contraseña de una persona o quieren un dato, ¿sí? Deberían saber por cuál sería el endpoint que tenga esa solicitud, ya que todos no van a entregar la información. Entonces, si yo hago la petición y digo, tráigame la información de Juanito, yo como programador digo, la información de Juanito solo le interesa el nombre y el correo y el teléfono, no debe tener nada más. Entonces, a través de mi objeto DTO, solo permito que salga esos 3 atributos. La base de datos puede tener 10 o 20 columnas de Juanito y se puede leer 10 o 20, si hacen un ataque o una consulta, la pueden solicitar. Pero el objeto
el objeto, solo va a permitir que salgan 3 datos, que son los 3 que están autorizados. Entonces, eso también blinda mi aplicación de que no importa cuántos datos soliciten, yo solo creé un objeto que permite 3 datos. El cliente solo va a recibir esos 3 datos, no puede recibir más porque no está hecho la estructura para soltar otros datos. Entonces, eso es lo importante de hacer una buena arquitectura, en este caso en nuestro API. Todo lo que les estoy mencionando, de pronto ya les había hablado anteriormente, pero es importante en las primeras clases, les mostré el mapa y hablamos de eso. Todo eso lo estaremos hablando, creando la próxima semana. Oh, sí, yo creo que la próxima semana ya arrancamos con eso. Entonces, y aparte, pues le montamos de que estamos trabajando o vamos a trabajar con microservicios. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos nuestro cliente que hace una petición, ¿sí? Tenemos nuestro API web que tiene recibe las peticiones centrales y él decide hacia qué microservicio va a ir. Si tenemos 5 microservicios, ¿sí? Pues él decide esa petición hacia dónde va. Podemos tener uno de autenticación, podemos tener un pasarela de pago, podemos tener el CRUD, podemos tener, bueno, diferentes tipos de microservicios. Nosotros solo estaremos haciendo uno, que es el CRUD. Entonces también ahí está el tema de la seguridad, ¿no? En el momento en el que estamos sufriendo algún ataque y nosotros vemos que estamos viendo un ataque, lo único que tenemos que hacer es parar el microservicio y listo, eso es todo, ¿sí? Ya que no se va a caer el sistema porque son varios servicios que están funcionando al tiempo y solo tendremos que parar el que está sufriendo el ataque, ¿no? También eso en el tema ya estamos hablando de arquitectura en la nube, porque también podemos programar que se detecte cuando haya mucho tráfico, o sea, puede estar sufriendo un ataque directamente al servidor y haya mucho tráfico en un solo microservicio y en ese momento hay un switch que se dispara y tumbe de una vez, pare eso para que proteger los datos, ¿no? En ese momento se genera una alerta, la persona que está encargada de la parte de los servidores va a ir a revisar qué fue lo que pasó, si sufrió un ataque, si sencillamente fue un fallo, a ver qué fue lo que pasó, si puede poner en marcha nuevamente la instancia o sencillamente se para por un momento. Entonces, hay muchas formas de protegerlos desde el front, backend, bases de datos y por supuesto el tema de la nube, ¿no? Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? Bien, sí, señor. ¿Preguntas? ¿Dudas? Profe, una pregunta, o sea, nosotros vamos a ver la conexión ¿De qué? de, ¿cómo se llama cuando se conecta el servidor a la base de datos, profe? Nosotros no ¿Qué dice? vamos a hacer puesta en producción. La puesta en producción la aprenden ustedes a hacer en Innovador. Aquí solamente está enfocado al API y a la base de datos. Eso sí está enfocado nomás el Bootcamp. El otro Bootcamp de Innovador sí está enfocado al front, a la puesta en producción y a los repositorios y a las, a las pruebas unitarias. A eso está enfocado ese Bootcamp. Ah, listo, profe, muchas gracias. Entonces, nosotros solo estaremos haciendo el API, un front que pueda obtener hacer las peticiones, obtener la información del API y la conexión hacia nuestro gestor de base de datos, pues para que guarde la información. Hasta ahí llegaremos nosotros. Bueno, esto ya lo habíamos explicado, ¿no? Cómo se hacen peticiones, cómo se recibe todo esto, ya lo habíamos explicado al inicio del bootcamp. Sí, ¿verdad? ¿Sí lo habíamos explicado? Sí, ¿no? ¿Cómo funciona todo esto? Sí, bueno. Bueno. Concurrencia. Se produce cuando varios usuarios acceden a la base de datos al mismo tiempo. También hay problemas de concurrencia si no hay controles apropiados para sincronizar los procesos y mantener una propiedad AC. Recuerden que estamos hablando del tema de consistencia, de atomicidad, ¿no? De transacciones que afectan a la base de datos. En este caso, los datos pueden perder integridad y volverse inconsistentes. Es lo que estábamos hablando también ayer, ¿no? Varias personas haciendo una consulta al mismo tiempo. Y pasa, ¿no? Pasa en Nequi, pasa en Bancolombia, en algún momento, ¡puf! ¿Sí? Sencillamente se colapsa mm, por algún motivo o sencillamente nosotros en un juego, ¿sí? Hay muchas personas en el servidor y en un momento, ¡puf! Se cuelga, ¿no? Entonces, ese es el tema de concurrencia.
Integridad. Es cuando los datos son correctos de acuerdo a las reglas de negocio, ¿sí? Dígame. Profesor, con eso que usted menciona de la concurrencia, Bajito. digamos que Dígame, Sebastián. Profe, con lo que usted mencionó de concurrencia, es que no sé si de pronto se agreguen, pues no conozco muy bien del tema en sí, nuevos parches, por decirlo así, cuando se llega al fin de mes, cuando se tiene en cuenta que muchas personas de pronto van a hacer el pago, ¿no? De cierta manera, no sé, digamos que de una tarjeta, de un videojuego, o para pagar algo en general. Y pues muchas veces digamos que se logra llegar a visualizar que la página se cayó. En esos casos, la empresa como tal no se prepara con anterioridad para esos tipos de momentos. Pasa que eso es pues depende cómo tenga la estructura, pero hablemos de una estructura donde nosotros normalmente tenemos establecido de que soportamos, un ejemplo, 1 millón de usuarios. Listo. Entonces, si nosotros en algún momento, dependiendo de la estructura que tengamos en nuestro cloud, como tengamos la arquitectura, podemos definir que en el momento en el que el servidor se vea que se esté colgado, en ese momento se habilite otro servicio para que no se caiga el servidor. Eso nos permite hacer AWS, pero pues eso es platica, ¿no? Entonces, me imagino que las empresas grandes tienen eso, pero también si no lo tienen, y bueno, y también es por uso, eso también es por uso, no lo pueden sencillamente habilitar, cuando llegue el momento, pues se active y cuando no lo necesiten, pues lo desactiven, ¿sí? Pero pues si la arquitectura o la estructura como la tengan, no está para eso, ¿sí? Porque acá no estamos hablando del backend realmente, porque el backend pues se supone que nosotros cuando programamos buscamos que la parte sea, que el código sea eficiente, ¿sí? Para que consuma menos recursos en el servidor. Entonces, suponiendo que eso está bien hecho, supongamos que eso está bien hecho, que el código está bien hecho, entonces ya no tendría que ver ahí, sino tendría de cómo está montado en el servidor o en la nube, cómo está esa arquitectura y que de pronto más bien los recursos que tengan disponibles para ese servicio o para lo que sea que esté haciendo, no es el adecuado, ¿sí? Entonces, en ese momento, puede ser que la empresa esté creciendo. Entonces, a medida que vaya creciendo, pues ellos van revisando y aumentando su capacidad, porque como le digo, eso es platica. Entonces, no pueden decirse, vamos a darle para 100 millones de usuarios cuando no tienen ni siquiera 100.000. Tienen que empezar a escalar poco a poco, ¿no? Entonces, cuando ocurren esos momentos es porque seguro son unos picos y de pronto no tienen todavía no cuentan todavía con la estructura para eso, pero seguro ya después de esos picos ya después va mejorando, ¿sí? Entonces, y siempre pasa en Bancolombia o algo, pero uno no sabe. A veces ellos no van a decir que fue que sufrieron un ataque, por ejemplo, ¿no? Ellos no van a decir eso. Ellos dicen que están una falla y que es mantenimiento, pero ellos no van a decir como un banco de que de pronto puede ser que hayan sufrido un ataque, puede ser que yo no creo que una infraestructura de un banco como ellos no sepan cuántos usuarios son o cuántos usuarios están entrando y a medida que vayan entrando ellos no vayan escalando. Yo no creo eso, ¿sí? Entonces, más bien es que de pronto un fallo normal o sencillamente pueden estar sufriendo un ataque y lo que hace el ataque no es que le vayan a robar los datos o algo, sino que a veces puede haber un ataque donde sencillamente hacen muchas peticiones al tiempo, ¿sí? Y son bots que hacen las diferentes peticiones y pues sencillamente se llena si tenemos, para un ejemplo, para 10 millones de usuarios y realmente solo están entrando uno realmente orgánico y los demás sencillamente son puros bots que están haciendo peticiones, pues claro, colapsan el sistema, lo colapsan y lo tumban. Y a veces no es que lo tumben ellos, sino que a veces la persona que está encargada de la parte de seguridad detecta eso y lo que hace es tumbarlo ellos voluntariamente para poder evitar un ataque o un daño más grande y a revisar a ver qué es lo que sucede. Entonces puede ser que sea en ese caso, ¿sí? Y en los que no, son porque sencillamente hasta ahora están creciendo y pues no esperaban ese flujo de personas en ese momento, ¿sí? Lo que pasó hace poco con el tema de las boletas de Shakira. Ellos sacaron la, 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 la venta de boletas y ¡puf! Ahí quedó, ¿no? Quedaron todo el mundo en espera y a algunos se les cayó y todo el cuento y resulta que cuando se dieron cuenta es que en 40 minutos vendieron todo. O sea, ellos no esperaban. Sí esperaban que hubiera un bastante tráfico, pero no creo que ya fueran esperado ese pico de vender todo en 40 minutos. Y mucha gente quedó dentro de la plataforma sin poder comprar nada, ¿sí? Se les quedó cargando ahí, porque creo que les daba
les da un número de espera y ahí quedaron y nunca pudieron comprar, ¿sí? Entonces, puede ser esa situación. Integridad es cuando los datos, íbamos ahí, ¿no? Integridad es cuando los datos son correctos de acuerdo a las reglas del negocio del dominio y las referencias. Por lo tanto, el control de integridad es un conjunto de valores o reglas que se utilizan para mantener la integridad de los datos. En otras palabras, los procedimientos del sistema para validar los datos pueden volverse incorrectos debido a fallos del hardware en actualizaciones completas, defectos de software, inserción de datos no válidos, errores humanos. Esto lo acabamos de hablar ahorita. Integridad de los datos era lo que estábamos hablando ahorita de las validaciones, y las validaciones vienen en el tema del front, el tema del backend y el tema de las bases de datos. Entonces, los de inteligencia artificial, los compañeros me decían, profe, pero ¿qué tal que esos datos que lleguen incorrectos? Yo le decía, quítense en eso de la cabeza. ¿Por qué? Porque los que trabajan en análisis de datos o inteligencia artificial, esa información es tomada de una base de datos que pasó, se supone que pasó por una validación en el front, sea el cliente que sea, puede ser una aplicación móvil, lo que sea, una validación en el front, una validación en el backend y una validación en la base de datos. O sea, tuvo 3 validaciones. Ahora, si llegó mal esa información en la base de datos, es culpa del programador, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Cuando nos llega la información y nosotros recibimos esa información para analizar, nosotros podemos detectar que llegan tipos de datos incorrectos, que llegan muchos valores nulos que no deberían ir. O sea, llegan muchas cosas que no son, y ahí es donde nosotros estamos hablando, ojo, cuando les hablo de análisis de datos, le estoy hablando de otra persona, ¿sí? Acuérdense que está, así como hay un desarrollador web, así como hay un desarrollador backend, desarrollador móvil, el arquitecto en la nube, así también está el analista de datos. O sea, es otra disciplina, ¿sí? Entonces, esa persona hace un reporte y que los datos están llegando inconsistentes, por lo tanto, y entonces van a mirar a ver qué es lo que está pasando directamente en la programación. Por eso en el desarrollo del software hay varias etapas. En la parte de calidad se supone que debe haber una auditoría interna de todos los procesos para revisar qué es lo que está pasando y para mejorar siempre, ¿no? Entonces, esa información llega ahí a ese departamento para ver qué es lo que está pasando y por qué existe esa inconsistencia en los datos, y se dan cuenta que de pronto las validaciones están mal hechas o no se están teniendo en cuenta ciertas cosas que se necesitan al momento de llegar a analizar los datos. Por supuesto, el analista de datos procede a hacer su limpieza y sus modificaciones para poder tener la información correcta, pero él debe pasar el reporte de que o es que así es que están porque la necesitan para otra cosa en otro lado, o sencillamente hay un error al momento de guardarla. Pero se supone que esa información que ya está llegando para analizar, o que ya está en la base de datos, se supone que ya pasó por esos filtros, ¿sí? Entonces, en el tema de la integridad de datos, es todo lo que tenga que ver con las validaciones. Por eso habla acá de errores humanos, porque el cliente, el que está en nuestra plataforma, en el tema front, es bruto. Uno es bruto como usuario, ¿sí? A uno le dicen, aquí ponga un número y uno pone una letra, ¿sí? Entonces, por eso es que hay que hacer las validaciones. Que si usted quiere que el usuario ponga un número, pues no solo es poner y decirle que ponga números, es que valide que él ingrese números. Que si usted quiere que no tenga puntos, a por más que usted le diga que no ponga puntos, usted debe validar que no tenga puntos, ¿sí? Y que si usted quiere que ponga 10 caracteres, valide que tenga 10 caracteres. O sea, esas validaciones deben hacerse en el front. Y si es posible, hágalas nuevamente en el backend para el tema de redundancia de datos. Entonces, también se hacen ahí, ¿sí? Para evitar todo el tema de los errores humanos, inserción de datos no válido y todo. Y pues lo otro, por supuesto, ya es tema de mantenimiento, la persona que se encarga, si es que hay servidor local, ¿no? Si hay un servidor en la nube, pues depende de la empresa en la que usted está comprando y depende del servicio que usted esté alquilando, ¿sí? En el tema de las actualizaciones, pues como le estábamos hablando ayer, no es que voy a hacer una actualización, no sé si ya está funcionando la página de Sena Empleo, pero no es que yo la tumbe para hacer una modificación, o sea, ¿por qué la va a tumbar? Si ya está funcionando, déjela ahí, haga un en paralelo, en paralelo, haga la de producción para el parte de desarrollo. O sea, una cosa es el desarrollo,
otra cosa es la producción, pero sigue siendo para el equipo de desarrollo, no más, para hacer las pruebas. Y después sí ya viene el empalme con el deploy para los usuarios, pero no tiene por qué tumbar la plataforma que está sirviendo para los usuarios, que porque usted va a hacer un mantenimiento o hacer una actualización. Claro, en una hora le creo, es que va a estar una hora, por supuesto, en una hora, pues usted tiene que hacer el empalme y todo y revisar que todo bien, perfecto. Pero un día, 2 días, 3 días, una semana, no, no tiene sentido. Déjela funcionando ahí y tenga en paralelo la siguiente. ¿Sí? Entonces, y si llega a haber un problema cuando se hizo la actualización y ya el usuario está en esa nueva versión y se encontraron fallos que no la detectó el programador o el equipo de calidad, sí, eso pasa, por supuesto que sí, claro que puede pasar. Entonces, sencillamente podemos volver a una versión anterior mientras que se corrigen esos errores, ¿no? Se parchan esos errores. Bueno. Claro el tema de integridad. Sí, señor. Entonces, fíjense que venimos de un concepto de sistemas de información y ya ahora ya llegamos a los sistemas de gestión de base de datos. Entonces, los sistemas de gestión de base de datos es un paquete de software diseñado para almacenar, gestionar y mantener una base de datos segura, protegida y coherente. La información estrecha requiere propiedades AC, como por ejemplo las redes sociales. Hay otras tecnologías que no cumplen con las propiedades AC y se llaman base de datos no relacional. Hablaremos de diseños de base de datos. Estaremos hablando para lo que necesitamos en el bootcamp, estaremos hablando de no fue la palabra, la normalización de las bases de datos. Pero eso más adelante. Ahí en la guía está, ustedes pueden revisar, aquí está toda la información en la guía. La estoy pasando rápido y ahí está, aquí está, ahí está todo. Tratando de pasar rápido la información de lo que necesitamos. Entonces, tenemos nosotros los usuarios, los programadores, las consultas que se hacen y gestor de base de datos. ¿Sí? Bueno, base de datos no relacionales. Las bases de datos no relacionales de alto nivel de escala, tolerante a fallos y diseñadas específicamente para tener datos semiestructurados y no estructurados. Algunos conceptos relacionados con tecnologías no SQL son la consistencia, la disponibilidad y la tolerancia a las particiones, también llamadas teorema CAP. Así como están las propiedades así de antes, acá también está CAP. Y creo que acá les dejé un enlace. A ver, me salió, por aquí me salió. Para que lo lean. Ahí está en la guía de todos modos. Recuerden que eso está en el Drive, ¿no? Acá les habla sobre la base de datos no relacionales, habla sobre flexibilidad, escalabilidad, alto rendimiento, Y ya ustedes la revisan con más calma. Bueno. Consistencia establece que una lectura desde cualquier nodo da como resultado los mismos datos en varios nodos. Disponibilidad, la medida en que los datos se solicitan, se presentan al usuario sin ningún retraso. Tolerancia a la partición, el sistema de base de datos puede tolerar cortes de comunicación que dividen el clúster o conjunto de ordenadores donde los datos están contenidos en múltiples silos y puede eventualmente seguir atendiendo algunas solicitudes de lectura. ¿Sí? Ese es el tema de base de datos no relacionales. Y hay varios tipos de base de datos. Están, pues, base de datos SQL, que las estamos trabajando nosotros, en lo que son las transaccionales y la parte analítica, las bases de datos no relacionales, y acá hay unos ejemplos, ¿no? Bueno, los grafos, los documentos, en fin, claves y valores. Bueno, esto ya lo miramos. Bueno, este es el tema de base de las propiedades y parecida a las de ACID de base de datos relacionales, pero pues ustedes ya ahí la revisan. Acá está, ACID de las relacionales y base de las no relacionales. Y acá está. También un enlace para que ustedes miren eso. Bueno. Requisitos en cada uno de los sistemas de información a implementar. En el caso de los datos es muy importante que los sistemas OLTP consistentes, fiables, seguros y protegidos sobre la base de datos relacionados sean la mejor opción. Entonces, en el caso de que necesitamos nosotros que nuestros datos sean seguros y consistentes
como el tema de las partes bancarias, por ejemplo, pues entonces utilizamos lo que son las bases de datos relacionales. En el caso de que necesitamos hacer un análisis, pues entramos en los sistemas analíticos, ¿sí? Y en el caso de que sean muy importantes, que no sea muy importante ser consistentes, pero estén disponibles todo el tiempo, las bases de datos no relacionales es la mejor opción, ¿sí? Entonces, si nos imaginamos en un juego, por ejemplo, tenemos las tres. En un juego tenemos los datos de los personajes, de las personas, mejor dicho, cuando termina la partida y cuando inicia la partida, y cuando termina se guardan unas estadísticas, unos datos, en fin, de lo que usted hizo, cuántas personas mató, cuántas veces murió, si recogió armas y puntos, todo eso se guarda, ¿sí? Y si usted cambia objetos, en fin, todo eso ocurre con bases de datos no relacionales, todo eso se guardó ahí, ¿sí? Ahora, cuando le sale a usted esa información de cuánto subió de puntaje, en qué rango está con otras personas, toda la parte de análisis, pues está trabajando con los sistemas analíticos, ¿sí? Y pues también le sirve a la misma empresa para saber eso, cuántas personas están constantemente usando o están conectadas tantas personas, de esas personas tantas se encuentran en un solo mapa, les gusta más ese mapa que otro, les gusta más este traje que otro, les gusta más esas armas que otro, toda esa información le sirve a la empresa, por eso es que salen los que el juego es gratis, pero les venden equipo, pues ese es el negocio, ¿no? Venderles nuevo equipamiento y nuevas ropa. Entonces, pues ellos a través del sistema analítico, pues están detectando qué les gusta y qué no les gusta, ¿sí? Y acá el transaccionales, pues guarda toda la información después de la partida, ¿sí? Y durante la partida, ¿sí? Entonces, trabajamos con todo lo que sean bases de datos no relacionales, ya que necesitamos es velocidad al momento de estar trabajando, ¿no? Entonces, al momento en que nosotros estamos disparando o recibiendo daño o recogiendo cosas, necesitamos que eso sea veloz, ¿sí? Pero no nos importa de pronto, ¿sí? El tema tanto de la consistencia o la fiabilidad. Por eso es que a veces aparecemos en un mapa y aparece como bugueado el muñequito, pero el otro personaje le está dando plomo ahí y el muñequito feliz de la vida como si no le estuviera pasando nada. Eso no ocurriría en un sistema de base de datos relacional, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que en el momento en el que le disparo a la persona, él debe estar sufriendo daño y hasta que no se garantice de que ese daño esté ocurriendo, ¿sí? Pues no se completa la transacción. ¿Sí? Entonces, por eso, por velocidad, estamos trabajando con base de datos no relacionales, pero pues acá no me garantizan la parte consistente y la parte de fiabilidad. Y por eso vemos algunos errores en esos temas de los videojuegos, que me imagino que ustedes los han visto, ¿no? Entonces, acá nos muestran como los ejemplos donde podríamos utilizar la base de datos relacionales, los sistemas analíticos, ni sin importar en qué sea, pues es para eso, ¿no? Analizar los datos que sean en la base de datos. Y en este ejemplo, que puede ser varios, pero ese ejemplo del tema de la base de datos no relacionales. ¿Mm? Bueno, hasta aquí, ¿cómo vamos? Bien, profe, claro. Diseño conceptual, desarrollar un sistema, este creo que es un ejemplo acá, no. Desarrollar un sistema OLTP mediante el modelado conceptual de base de datos, análisis de diseño, creo que acá, sí, este es un ejemplo. ¿Cuál es? Sí, este es un ejemplo. Y acá creo que aparece. Ah, bueno, nosotros ya habíamos visto creo que habíamos hablado de Lucidchart, no, pero sí, para el tema de crear todo lo que tenga que ver con diagramas y lo demás. Entonces hay varias, ¿no? Pero pues acá Lucidchart les puede ayudar para todo lo que tenga que ver con diagramas de entidad-relación. Ah, estuvimos trabajando o estuvimos revisando fue hacerlo eh, con MetaI, ¿no? Y colocarle eh, que nos genere el código para plantes, ¿no es cierto? A ver, entonces. Pero bueno,
Entonces, pues, ¿qué sale más rápido, no? Porque ahí usted le dice directamente lo que necesita, cuáles son las clases, cuáles son los atributos de las clases, cuáles son los métodos y que haga una relación entre ellas. Usted le especifica con un prompt bien hecho y le entrega a usted de una vez el diseño, ¿no? Pero en Lucidchart podemos hacer nosotros también nuestros diseños. Hay varios, ¿no? Acá les muestro solamente uno. Y acá está la explicación en la parte de diagramas. Me preguntaba por ahí, creo que era la compañera que me estaba preguntando ahorita eso, o compañera. Compañera. Entonces, sobre la parte de hacer el diseño, el tema de la base de datos, y ahí están los diferentes diagramas. Creo que en la guía también está esos diagramas. ¿Sí? Este enlace está ahí. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Obviamente todo parte de la parte de los requisitos, ya hemos hablado de eso, ¿no? Requisitos, la parte del análisis, bueno, la parte de levantamiento de información, la parte del análisis, la parte de requisitos, y en la parte de requisitos es quien pasa todo el tema del diseño, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las entidades? Ya eso lo conocemos porque sabemos sacar los atributos de un objeto, ¿sí? Entonces, sacar los atributos de un objeto es porque nosotros ya sabemos cuál es el objeto, ¿sí? ¿Cuáles son las relaciones con otro objeto? Más adelante vamos a mirar este tema. ¿Qué información sobre estas entidades y relaciones debe almacenar en la base de datos? ¿Cuáles son las restricciones de integridad o reglas de negocio que se mantienen? Esto lo estaremos trabajando más adelante con más claro, pero pues aquí están como unas preguntas mínimas que uno debería hacerse, ¿no? ¿Qué va a tener este objeto? Les hablo de objetos porque les dije que nosotros las entidades en el tema del API se van a convertir en las tablas, ¿no? Entonces por eso le hablo de los objetos. Entonces, ¿cuáles son esos objetos con los que vamos a estar trabajando? Si es un usuario lo que está registrando, si es un producto, si un personaje, si hereda o no, todo lo que nosotros ya conocemos, las relaciones que tengan con otras clases, cuáles son los atributos que tiene y cuáles son las restricciones, si en el momento en el que yo tengo tantas armas y cosas y entonces si me muero, se muere todo eso conmigo, o sea, se elimina toda esa información o caen como en algunos juegos que lo matan a usted y cae todo y las demás personas, bueno, o sea, quiere decir que son tablas independientes con toda esa información, ¿sí? O sencillamente me llevo toda la información, puede haber una relación entre tablas y cuando muere el personaje se lleva todo lo que tenía ese personaje, de como sea que esté diseñado, ¿no? Y entonces está el diseño lógico, es un paso adicional, el diagrama de entidad-relación obtenido a partir de diseño conceptual, se mapeará un modelo de objeto relacional normalizado y por último el diseño físico, que es en este caso pues la programación SQL, ¿no? Bueno, entonces ahí tenemos el análisis, el diseño conceptual, el diseño lógico y el diseño físico. ¿Listo? Modelos, entidad, relación. Entonces, como estábamos hablando, los objetos pues deben estar relacionados con otros objetos. Si tenemos un usuario y tenemos el usuario, la información del objeto del usuario, pues son el correo, el nombre, la cédula, pero aparte de eso, yo tengo que decir que ese usuario tiene un rol. Entonces yo puedo crear otra tabla adicional, roles. Y entonces tengo 3 roles, el administrador, el usuario y el empleado. Entonces el cliente, el empleado y el administrador. Entonces tengo mi tabla de usuarios con la información del usuario, que son correos, nombre, lo demás, con lo que utiliza para registrarse. Y tenemos la relación con roles. Entonces yo puedo definir a qué rol pertenece cada usuario. Son 2 tablas diferentes, hay una tabla relacionada. Resulta que después ese usuario va a comprar un producto. Entonces, quiero saber qué producto compró ese usuario. Entonces, hay una tabla, una factura, y en esa factura está relacionada el producto que se vendió y la persona que lo compró. Entonces, hay una relación también ahí entre el usuario, el producto y la factura, ¿no? Representa una cosa objeto del mundo real y se distingue entre otras según sus características. Un conjunto de entidades es una colección de entidades similares, por ejemplo, un conjunto de todos los empleados y se representa mediante un rectángulo. Bueno, ahí les están hablando es cómo se hacen, se van a hacer los diseños de la entidad relación. En este caso, le están hablando de las entidades, le están hablando de los atributos y le están hablando de las claves.
Los atributos son propiedades de las entidades. Ya saben que los objetos tienen unas características, son características, variables. ¿Qué dice acá? Modelo relación solo sería para bases de datos relacionales, para las bases de datos relacionales. ¿Sí? Entonces, se representa mediante elipses y los atributos, recuerden que son las variables de de las clases, pues son esos atributos, las características, las propiedades, son lo mismo, ¿no? Y la clave. La clave es un atributo o una colección de atributos que identifica una forma exclusiva de una entidad a una entidad entre un conjunto de entidades. Un atributo que es una clave de seguridad. O sea, en este caso, del atributo, nosotros queremos identificar que esta persona es única. Entonces tenemos un atributo ID de la persona y el ID puede ser la cédula, el correo, si es un producto puede ser el código de barras. Entonces en este caso ese ID no lo va a tener ningún otro producto, ¿no? Entonces, al momento que le decimos, queremos eliminar la persona con la cédula tal, pues elimina a esa persona porque no hay ninguna otra persona con esa cédula. Entonces, nosotros debemos garantizar que ese identificador sea único. Nosotros por ahí estaremos creando identificadores únicos más adelante para que ustedes lo vean. Hay varias formas de crear, vamos a hacerlo de una manera sencilla. Superclave, clave primaria, relaciones, conjunto de relaciones. Entonces, superclave es un conjunto de atributos, uno o varios que identifiquen colectivamente una entidad. Podemos tener un atributo u otro que sea el correo junto con la cédula y que me convierta una superclave. O sencillamente tenemos un solo atributo que represente la llave primaria. En este caso, puede ser la cédula, el correo o lo demás. ¿Sí? Las relaciones, pues las relaciones entre una o más entidades, como yo lo había explicado. Conjunto de relaciones, una colección de relaciones similares que se representa con un rombo. Cardinalidad especifica cuántas instancias de una entidad se relacionan con una instancia una a otra. Entonces estamos hablando de relaciones uno a uno, uno a muchos, muchos a muchos, ¿sí? Entonces, si estamos relacionando una factura con una persona, es un solo número de factura con una sola persona. Hay una relación uno a uno, ¿verdad? Pero si estamos relacionando la factura con producto, sería una factura con muchos productos, pero también ese producto puede estar en muchas facturas. Entonces sería una relación muchos a muchos, porque ese mismo producto puede estar en muchas facturas y en las facturas puede haber muchos productos. Entonces puede ser una relación de muchos a muchos. Entonces ahí es donde empieza la relación uno a muchos, muchos a uno, muchos a muchos. Es el tema de cardinalidad. Estoy haciendo rápido esto pues para alcanzar a ver todos los temas, pero se supone que ustedes, porque esta es una materia que yo he visto en un semestre en la universidad que precisamente se llama base de datos. Entonces, acá lo estoy haciendo así súper rápido, ¿no? Entonces, se supone que ustedes ya con calma, si no les queda de pronto algunas cosas, con calma ustedes se lean la información, por eso les pasé todas las guías. Conceptos de modelo de entidad-relación. Entonces, un esquema de entidad es una definición de una estructura de una entidad. La redundancia corresponde al almacenamiento de los mismos datos variables en diferentes lugares. Cardinalidad indica el número de entidades con las que que una entidad determinada puede estar relacionada. Estamos hablando ahorita de relaciones mucho más uno a uno. Consistencia. Esta se produce cuando los datos redundantes no son iguales entre sí. Ya hablamos de eso. Clave primaria identifica la forma única de cada entidad. La intención de una base de datos es un conjunto de definiciones de las estructuras de datos para la base de datos en particular, también llamado esquema de base de datos. Y una instancia corresponde al contenido real de la base de datos o digamos la base de datos en un instante determinado. Las instancias de la base de datos tienden a cambiar con el tiempo. ¿Sí? Que sale de las relaciones muchos a muchos. En el caso de entidades que sale de relación de muchos a muchos, ¿qué nombres correctos se le debe poner? Ahí no le entiendo la pregunta. Caso, Profe, hola. Sino que cuando usted habla ahorita de la relación mucho a mucho de producto y factura, entonces mi duda era, cuando a veces hay una relación de mucho a mucho, sale una entidad intermedia. ¿Esa qué nombre le claro, pone? ya la entendí. Ajá. Claro, sí. Entonces, claro, debe haber una entidad intermedia. Entonces, acá tenemos el ID de la factura
y el ID de productos, entonces tenemos una tabla intermedia que hace donde se guarda la relación entre el ID de la tabla y el ID del producto. Sí. Exacto, entonces si hay alguna regla o algo para colocarle como un nombre correcto o no hay, o ya es de lo Como que uno para colocarle. entienda la relación, hay nombre correcto a esa entidad que resultó de la relación de muchos a muchos. Yo le pongo el nombre, si es una factura, le Ujú. pongo factura y, y si es un producto, le pongo factura, producto. Ahorita le muestro un ejemplo, que ya vamos para allá. Ahorita le muestro un Listo. ejemplo de una base de datos. Pasos para diseñar un diagrama de entidad-relación a partir de los requisitos. Bueno, acá está identificar primero los tipos, lo que mismo que está arriba, identificar los tipos de entidades, identificar las relaciones, identificar y asociar atributos con los tipos de entidad-relación, determinar los dominios de los atributos, determinar los atributos clave primaria y asociar. Eso es lo mismo que estaba arriba. Y acá hay un ejercicio para, hasta el problema, están los requisitos ahí, y está cómo quedaría el diseño. ¿Mm? Me gusta, ya después revisa esto con calma. Esto es otro, esto ya es el tema de, de todo lo que tenga que ver con el diseño de la base de datos. Entidad relación, acá hay otro ejercicio que es el de libros. Y acá está cómo quedaría la entidad relación. Bueno. em, esto era algo que yo les hablaba a los muchachos de cómo se guardaba antes la información. Historia de cuando se guardaba, que primero era en papel y con unos y ceros y lo demás. Ustedes pueden ver ahí si quieren, por ahí en YouTube un video de cómo se hacía primero todo ese proceso. Y después ya pasaba a discos rígidos así, y después hay otras formas de que se está ahorita haciendo la persistencia, ¿no? Base de datos relacionales, ¿qué son las bases de datos relacionales? Tal, y eso ya habíamos hablado sobre eso, ¿no? Acá hay un ejemplo. Las bases de datos relacionales modelan datos almacenados en filas y columnas en las tablas. Como tener un Excel, todos manejamos un Excel, tenemos filas y columnas, ¿sí? Y por eso las bases de datos relacionales residen en su capacidad para recuperar datos de esas tablas de manera eficaz, en particular donde la consulta implica varias tablas y relaciones entre las tablas. Nosotros tenemos el objeto. El objeto tiene atributos. Bueno, empecemos así. Nosotros tenemos un objeto, pero para crear un objeto debemos hacer una instancia de la clase. O sea que realmente tenemos es una clase con variables. Tenemos una clase y esa clase es la tabla. Y las variables de esa clase son las columnas de la tabla. Y con esa clase nosotros creamos objetos. Por lo tanto, los objetos son las filas de la tabla. Entonces, ojo, la clase viene siendo la tabla, los atributos de esa clase vienen siendo las columnas de la tabla y los datos que se guardan, las filas, los datos que se guardan en esa tabla son los objetos creados por esa instancia de esa clase. Se van a dar cuenta cuando estemos por allá programando eh, y les hablo nuevamente de eso y les muestro. Bueno, esos son bases de datos relacionales y llegamos a SQL. Entonces, el lenguaje de consulta estructurado, acá sencillamente es un lenguaje de consulta, no es un lenguaje de programación, sino es un lenguaje de consulta. El lenguaje de dominio específico utilizado en programación, diseñado para administrar y recuperar información de sistemas de gestión de bases de datos relacionales. Recuerden que ese es el lenguaje de consulta. Con ese lenguaje de consulta, entonces, dependiendo del sistema de gestión de base de datos, nosotros estaremos utilizando MySQL, pero hay varios, ¿no? Entonces, realmente se basa sobre SQL, cambiarán algunas consultas, pero si usted sabe uno, seguro el otro lo aprende sin problema, ¿no? Entonces, SQL es el lenguaje de consulta y lo demás serían los gestores de base de datos. Una de las principales características es el manejo de álgebra y cálculo relacional que efectúa consultas con el fin de recuperar de forma sencilla información. ¿Ya? Acá hay un video. Nos ganamos los dos. Hey, no me aparece acá. Ahora sí ya.
Entonces, es un video para que ustedes lo revisen sobre el tema de SQL. Es muy bueno. ¿Sí? Ahí les dejo, son 7 minuticos nomás. Ahí le pueden activar los subtítulos. ¿Sí? Y los pueden colocar ahí para que ustedes a ver. Bueno, SQL, el lenguaje de consulta estructurado, salió en una asociación. Bueno, ahí está formación. Ustedes pueden revisar sobre la historia y eso. Acá nosotros tenemos lo que sería el CRUD, de lo que estaremos haciendo en nuestro API, ¿no? Para crear nuevos productos, para leer nuevos productos, actualizar esos productos, eliminar esos productos, ¿no? Eso es lo que es CRUD. Base de datos contiene una o más tablas. La relación, en este caso la tabla, contiene tuplas y atributos. Las filas, conjunto de campos que generalmente representan un objeto, lo que les estaba hablando. Las filas representan un objeto, como una persona, una pista, por eso les estoy diciendo, las filas son los objetos, ¿no? Las tablas vienen siendo las clases y las columnas vienen siendo los atributos de ese objeto. ¿Mm? Sabemos, ¿no? Esto es lo que tenemos nosotros. Tenemos las filas, tenemos las columnas, ¿sí? Y pues tenemos la tabla como tal, que es la relación entre filas y columnas. ¿Sí? Columnas son los mismos campos. ¿Campos? ¿Cómo así? ¿Cómo así campos? Sí, profe, es que a mí me decían que los campos también eran las columnas, entonces pues tenía esa duda, no sé. O ¿Campos? sea, ¿Campos? el campo como columna, o no, Pues o de pronto, no sé a qué se refiere con campos. No sé si de qué le estaban hablando en ese momento, pero las columnas son columnas. No sé a qué se refiere. De pronto en el programa, en la programación, ¿le están hablando de campos o qué? O hablan de los campos de, no sé, no sé a qué se refieren con campos. Porque las pues columnas son como, columnas o atributos. ya. No sé si de pronto le estaban hablando de ese momento de algo y no sé a qué se referían con campos. Es que ahí dice columna o campo en inglés, entonces, Por eso, pero normalmente lo conocemos con atributos o columnas, ¿sí? bueno, profe, gracias. Atributos o columnas. Y el objeto, la fila, sí la pueden conocer con tupla, pero realmente uno conoce como fila, o el mismo, o es el mismo objeto, ¿sí? El mismo objeto con el que se crea, que se hace la instancia. Y la tabla, pues sí, sería la clase. Eso es relacionando lo que es, hay varias formas de crear la aplicación, ¿no? Podemos empezar desde la base de datos, yéndonos hacia el API y después hacia el front, o como lo vamos a hacer nosotros, como lo trabajo yo, que hacemos el API yendo hacia la base de datos y por último el front. Pero pues también puede crear primero los formularios, o sea, el from. Partiendo del from, pues entonces obtendría los objetos del API y por último sería hacia la base de datos. No sé cómo lo están acostumbrados a hacerlo, ¿sí? Pero lo importante es que funcione, ¿no? Pero personalmente acá vamos a hacer primero el API y del API, pues de ahí sacamos nuestras bases de datos y ya teniendo eso, probamos el API a través de Postman y ya después tenemos nosotros las, las, lo que vamos a solicitar en el input, ¿no? O sea, los mismos atributos del objeto serían los mismos name de los inputs de los formularios. Bueno, entonces tal vez se refieren a los campos de las tablas, que serían eh, esto, ¿no? Entonces, esto es igual que en Excel. Entonces, ahí tenemos la columna. Ahí. Tenemos nosotros la columna, tenemos nosotros los objetos, ¿sí? Y que serían las filas, y tenemos pues nuestra tabla. Bueno, esto ya lo habíamos hablado, ¿sí? Dice que un campo es un valor específico de una columna en una fila particular. Un valor específico, o sea, la data, lo que se está guardando ahí. Ok. Eso ya lo habíamos explicado, ya habíamos hablado de eso, ¿no? Desde el navegador se hace peticiones al servidor y el servidor hace consultas hacia la base de datos. O sea que esto ya
Acá lo mismo. Entonces, bueno, esto es lo que estamos ahorita actualmente, porque instalamos SAM. Instalamos SAM. Entonces, ahí tenemos nuestro SAM. Vamos a abrirlo una vez. Ayer lo habíamos dejado funcionando. Y acá, pues, tenemos nuestra plataforma, ¿no? Tengan en cuenta que SAM, en este caso, es una aplicación que nos permite acá tener nuestro servidor y nuestro gestor de base de datos, pero nuestro gestor de base de datos, el que maneja el tema de nuestras consultas, realmente es MySQL, ¿no? Y esto realmente es una plataforma que nos permite de forma visual ver lo que está pasando con nuestra base de datos, que es lo mismo del Workbench que también viene ahí directamente con lo que instalaron ayer, ¿sí? Solamente para ver, no más. Bueno, y acá, en este mismo, ya que acá muestra líneas de comando, muestra el PHP Miami, que es nuestra plataforma. Entonces, PHP Miami es nuestra plataforma, ¿sí? Hay nuestro gestor de base de datos. En este caso, pues, vemos que PHP Miami trabaja con MySQL. Acá lo vemos que está activo en el puerto 3306. Tenemos acá el tema de nuestra línea de comandos. Acá también, si nosotros le damos acá en consola, aquí también tenemos nosotros para colocar las consultas. Por ahí el laboratorio está para trabajar de esa manera. Después lo vamos a hacer, creo que el lunes. Y, eh, y pues ya lo que el usuario vaya a trabajar, en este caso, que vaya a ingresar o lo demás. Acá hay unas enlaces. En este caso, creo que ya habíamos mirado esta página. Bueno, acá veo historias sobre el Internet, servidores web. Creo que eso ya lo había compartido hace rato. Tema de red, tipos de datos, base de datos MySQL y NoSQL, relaciones. Y acá está los tipos de datos de MySQL. Después por ahí estaremos mirando. Bueno. Bueno, y también también tiene un pequeño quiz ahí, que ustedes lo pueden responder y revisar ahí si quieren cuánto sacan. Bueno, entonces, nuestros gestores de base de datos, nosotros vamos a trabajar con MySQL, pero tenemos SQL Server, ahora que también está, y tenemos otros como SQLite y el Progress, SQL. ¿Sí? A mí me gusta, por ejemplo, para el tema de SQLite, para trabajarlo con Android, ¿sí? Entonces, pues todos tienen el mismo lenguaje de consulta. Entonces, una cosa es SQL, que es lenguaje de consulta, ¿sí? Y otra cosa son los gestores de base de datos que trabajan sobre SQL. Se parecen, pero pues tendrán algunas que otras diferencias. Ya en la documentación ustedes revisen. Yo trabajo con MySQL. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a estar trabajando. De pronto ustedes ya han trabajado con otros. ¿Mm? Bueno. Y acá están eh, las plataformas que vamos a utilizar, los software, en este caso SAM. ¿Sí? Y acá está, ya lo instalamos. ¿Y este para qué es? A ver. Bueno, ahí solamente es como para instalar y eso. Pero eso ya lo hicimos ayer. Y Visual Studio Code, ¿sí? En este caso, pues, no necesitamos nada. Ya instalar MySQL y ya. No más. Y esto era para ver que eh, un ejemplo, pero pues nosotros ya vamos a tener un laboratorio aparte para hacer esas pruebas. Y acá, bueno, son enlaces hacia SQL. Bueno, recuerden que W3 School, acá también, acá está lo HTML que veremos más adelante, CSS, JavaScript, SQL que estamos viendo, Java, ¿sí? Acá también está lo del tema de Bootstrap, ¿qué más? El tema de React también está ahí, acá está el tema de React, ¿sí? A mí me gusta mucho esta plataforma,
para ustedes, estudiantes, les queda más simple porque hay varios casos y, y está muy completa, ¿no? Es W3 School. Ya la había mostrado al principio de clase, ¿no? Pero si no, pues ahí está. Bueno, son tipos de datos, ahorita los miramos. Listo, y ya. Entonces, pero ahorita hacemos eso. ¿Y a dónde iba? Bueno, aparte de esta guía, bueno, vamos a mirar el de la universidad donde vamos por acá, ya hablamos de eso. Vamos a entrar ahorita a eso, pero ahorita que entremos a la segunda sesión hablamos de eso. Bien. Aparte de esta guía, yo les entregué esta. Entonces acá también encontramos que es una base de datos, es una colección de datos, podría definirse también como la combinación de uno o más de los siguientes elementos: los datos, los sistemas de manejador de base de datos, la aplicación de la base de datos, sistemas administradores de base de datos. Es un software creado para modelar los datos y servir de interacción para el usuario. Los datos se guardan en una o más archivos. Los datos son guardados comúnmente en tablas. Las tablas contienen filas y columnas. Los datos pueden estar referenciados desde diferentes tablas. A eso se le conoce como base de datos relacionales, ¿sí? Y acá nos aparecen algunos administradores de gestor de base de datos. Acá tenemos nosotros lo que es MySQL, MariaDB, ¿sí? Que es el que nosotros vamos a estar trabajando. Bueno, acá nos muestran lo mismo, una tabla, las columnas y si se dan cuenta, por ejemplo, si hablamos de una clase, la clase tiene unos atributos y acá está en el ID, el nombre, los apellidos, el teléfono, el email. Después nosotros hacíamos los atributos, después creamos un constructor de esa clase y después los getter y los setter. Ese era nuestro apoyo, ¿no es cierto? Después con esa clase creamos un objeto, el objeto persona. Y a través del constructor inicializábamos esos atributos. Y entonces le colocábamos el ID, le colocábamos el nombre, le colocábamos el apellido, el teléfono y el email. Por lo tanto, este sería mi primer objeto. Y así, cada el objeto persona 1, persona 2, persona 3, persona 4, de lo que hemos hablado, ¿no? Nombre de la base de datos, nombre de la tabla, campos y los registros. Bueno, concepto relacionado al trabajo con la base de datos. Lo que estamos hablando de lo que podemos hacer con la base de datos. Entonces, eso lo tenemos más claro en la guía. Después hablamos sobre eso cuando estamos haciendo el laboratorio. Vamos a hacer uno por uno, ¿sí? Pero podemos crear, leer el tema del CRUD, seleccionar, insertar, eliminar una tabla, crear una tabla, ¿sí? Modificar, en fin, dar autorizaciones. También estamos hablando de las transacciones. Entonces, hacer varias consultas al tiempo y al terminar hacer un commit que todo está bien, y si no, pues sencillamente hacer un rollback para volver a su estado original, la base de datos. Bueno, esas son consultas que se pueden hacer, pero eso ya llegaremos allá más adelante. ¿Qué es SQL? Es un lenguaje de dominio específico diseñado para administrar y recuperar información de sistemas de gestión de base de datos. Una de sus principales características es el manejo de álgebra y cálculo. Eso ya lo hemos leído. Lenguaje de tanto definición como manipulación de datos, realizar operaciones, lectura y escritura. Y teníamos las bases de datos, modelos de base de datos, bases de datos relacionales, orientados a objetos, y ahí hay varios tipos. Entonces miramos, ahora hablamos fue de las relacionales y no relacionales. SQL. Es el lenguaje usado para interactuar con nuestra base de datos, encontrar los usuarios, traer, encontrar, crear, actualizar, borrar. Bueno, esas son consultas, que ya después miraremos sobre eso. De gestores de base de datos que usan SQL. MySQL, entonces MySQL es un sistema de gestión de base de datos relacional, ¿sí? Em, Características. Está disponible para ciertos
Temas operativos, versiones. María, MySQL versus MariaDB, por ahí me estaba preguntando un compañero. Dice que, eh, bueno, realmente este puede ser el pago y es la versión gratuita. ¿Sí? Ya ustedes miran ahí, hay diferencias. Motores de almacenamiento. Entonces, un motor de almacenamiento es lo que MySQL se usa para manejar, guardar y obtener nuestra base de datos. Existen varios tipos de motores de almacenamiento, ¿sí? Y nuevamente, los más populares son estos. Vamos a ver por ahí cuando estemos colocando nuestras consultas, vamos a ver, a trabajar con este motor de almacenamiento. Entonces recuerden, Palmacen es el que se usa para manejar, guardar y obtener datos de una base de datos, ¿sí? Para cuando vean ustedes esa palabra por ahí, en la consulta, estamos hablando del motor de almacenamiento. Y él es el motor por defecto. Beneficios del motor de almacenamiento: rendimiento, número de máximo de fila, integridad, manejo de gran cantidad de datos, transacciones, recuperación de fallos. Bueno, motores de almacenamiento, hasta este que me está mencionando. Ofrece mejores características, mejor rendimiento, soporte de funcionalidad, bueno. Y esto ya es la instalación que hicimos nosotros el día de ayer. Y ahí ya nos ponemos al día donde íbamos. Bien, entonces que vamos a quedar hasta aquí, vamos a dejar esta sesión hasta acá y ahorita que regresemos, entonces ya empezamos a hablar de la tabla y normalización de las tablas. ¿Listo? Entonces vamos a hacer el receso, 15 minuticos y regresamos y continuamos con el tema. Sí, profe. Bueno, nos vemos ahorita.